Muy buenas noches, queridos alumnos del curso de Filosofía de Evangelismo y Discipulado. En esta oportunidad vamos a meditar en cómo este tipo de materiales cronológicos, específicamente hablando de la historia de la esperanza, pueden ayudarnos a ayudar, a su vez, a los incrédulos a abrazar el Evangelio. A veces uno de los grandes problemas que se tiene al momento de compartir el Evangelio es que podemos ser un poco fríos al momento de compartirlo. Es decir, sabemos y nos queda claro, creo a todos, que la misión principal de la iglesia es compartir el Evangelio. No es nuestra responsabilidad porque no tenemos el poder para hacerlo ni la capacidad de salvar a las personas, más si tenemos la responsabilidad y el llamado de compartir el Evangelio del Señor Jesucristo a las personas. Pero a veces eso puede llevarnos a ser demasiado fríos en ese cumplimiento. Es decir, entregamos un folleto, compartimos el Evangelio, tal vez hacemos una invitación a ir a la iglesia, una invitación a orar, pero nos quedamos allí. No profundizamos más. Y parte de lo que este curso propone es conocer un poco más a las personas a las cuales estamos llegando y gracias al establecimiento de relaciones de amistad. Esto va a ser un poco más sencillo, pero no solamente hacemos relaciones de amistad por hacerlas, sino queremos tener la intención de poder descubrir la cosmovisión de la otra persona y poder tratar de derribar esas fortalezas de pensamientos equivocados con la verdad de la palabra de Dios. Y vimos cómo la historia y la esperanza es uno de los métodos que nos pueden ayudar justamente a esto, a mostrar el gran plan de Dios desde el inicio de la creación hasta el final, y por medio de la exposición de cada uno de esos puntos. Ya sabemos que este método es como un acordeón, podemos utilizarlo al pleno, es decir, todos los 40 eventos, y desarrollarlos con tiempo, tranquilamente, en un espacio de tiempo determinado, o podemos abreviar y podemos usar menos métodos, los más importantes, con tal de poder llegar a explicarle mejor a la persona el Evangelio del Señor. El gran plan de la salvación de Dios va a depender mucho de su conocimiento, ¿no? Si no tiene ningún conocimiento, pues probablemente necesitamos ir desde el inicio. Pero no solamente se trata de compartir información, ¿sí? Esto es algo parecido a la predicación. No solamente es compartir la información de lo que yo he estudiado, de lo que yo he interpretado de la palabra de Dios y darla tal cual al pueblo, sino tiene mucho que ver con una personalización y el esfuerzo de aclarar las escrituras, personalizarlas y llamar a la acción. Es más, justo en la labor de la predicación, en la última parte, se nos enseña, se nos habla, ¿no? En los cursos de homilética, que nosotros, los predicadores, tenemos que llevar a las personas, o tenemos que por lo menos presentar el tema de tal manera que esto motive a una acción, a una respuesta. No tiene mucho sentido solamente explicar un texto y dejarlo así, porque eso solamente quedaría en la mentalidad de las personas y no pasa a una acción. Es muy parecido con el evangelismo. En el evangelismo también queremos no solamente aclarar los puntos que no están claros, no solamente queremos compartir, comunicar el evangelio tal cual debe ser entendido por el incrédulo, pero también queremos llevar a las personas a tomar una decisión de fe, a tomar una respuesta, es decir, a tomar una posición de fe o una posición de incredulidad, pero una posición en fin, ¿no? El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, nos dice que los que creen en el Señor Jesucristo son salvos, pero los que no han creído ya están condenados, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es una realidad triste que tenemos que reconocer, uno, y dos, tratar de alguna manera de vencer por medio de no solo la predicación del Evangelio, pero llevar a las personas a una decisión de fe. Aquí vemos tres puntos importantes, ¿no? Persuadir, personalizar, aclarar, ¿no? Aclaramos cuando compartimos el Evangelio, cuando derribamos estas fortalezas mentales de conceptos equivocados acerca de Dios, y ya hemos visto la semana pasada que métodos como este, en particular la historia de la esperanza, nos muestra 8 conceptos claves que trata de aclarar, y que tenemos que tener claro que la persona entiende. Queremos aclarar esos conceptos y para que la persona pueda comprender el Evangelio
de una mejor manera. Queremos personalizar, es decir, cuando tratamos de aterrizar esta verdad, es decir, no solamente decimos Dios murió por la humanidad, ¿no? Dios envió a su Hijo y su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Dios hecho hombre, murió por la humanidad, pero también queremos decir Dios murió por ti, ¿cierto? No solamente queremos decir todos los seres humanos son pecadores, lo cual es cierto, pero también queremos decir tú eres pecador. Simplemente porque muchas personas pueden escuchar esas verdades y no sentirse identificadas, sentirse distanciadas y decir, claro, todos los seres humanos son pecadores. Sí, sobre todo el asesino, sobre todo el violador, sobre todo el ladrón. Y ya inmediatamente distanciarse de esa verdad y no sentirse incluido dentro de esta verdad de que todos somos pecadores. Entonces, justamente la personalización nos ayuda a aterrizar estas verdades que estamos enseñando a la persona hacia su vivencia, ¿no? Y cómo podemos hacer notar a una persona que es pecadora si no es un asesino, si no es un violador, si no es un malviviente, pues probablemente podemos utilizar la ley para hacerle ver que sí, tal vez nunca le he arrebatado la vida a nadie, pero con mis palabras he ofendido, he desobedecido a mis padres, he mentido, he actuado con malicia, he envidiado, he codiciado otras cosas que no me pertenecían, he tomado lo que no era mío. Entonces eso también entra dentro del abanico de lo que la Biblia le llama pecado. Entonces estoy personalizándola, estoy haciendo que esa persona entienda que también está incluida dentro de lo que la palabra de Dios enseña. Y por último, persuadir, ¿no? Persuadimos, y aquí sí hay que tener un poco de cuidado. No queremos llegar al punto de la manipulación. No queremos llegar al punto de la manipulación. ¿Manipulación qué es? Manipulación es decir, como a veces mal se dice, ¿no? En muchas predicaciones. Y Dios te ama y llora por ti, te ama tanto que Él no se bajó de la cruz por ti. Mira en este momento que estás triste y desamparado y nadie te quiere, Dios está en este momento contigo abrazándote. Estoy llevándolo al lado del sentimentalismo, ¿no? Y estoy un poquito manipulando la situación para tratar de obtener alguna respuesta de la persona, o simplemente decir, mira que tal vez estás pasando problemas, sí, pero Dios te puede ayudar y Él te puede dar todo lo que tú necesitas, puede suplir tu necesidad y todo te va a ir bien. No estoy persuadiendo, estoy manipulando, estoy tratando de tergiversar la verdad de Dios y prometer algo que la Biblia no promete para obtener alguna respuesta. ¿Qué es persuadir? Persuadir es un concepto de esto sería mostrar la verdad y llevar a la acción, advertir, es mostrar la verdad con sinceridad, mostrarle las bondades del Evangelio, mostrarle las advertencias del infierno, mostrarle las consecuencias de las decisiones y animar a la persona. Mira, hay un pasaje muy interesante que habla justamente acerca de esto y vamos a leerlo y tal vez si me puedes acompañar ahí donde tú estás estudiando este curso, en Segunda de los Corintios, capítulo número 5. Segunda de los Corintios, capítulo número 5. Vamos a leerlo un momento. No todo el capítulo, obviamente, solamente vamos a leer algunos cuantos versos. Y mira lo que dice, Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20. Así que, dice, somos embajadores en el nombre de Cristo. Está hablando Pablo. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esa es un poquito la idea. Pablo está así diciendo algo que realmente es revelador. Pablo está diciendo, nosotros somos embajadores de Cristo, es decir, somos personas que estamos yendo con una autoridad delegada en el nombre del Rey. Y es interesante porque los embajadores no rogaban, los embajadores simplemente iban a comunicar lo que el rey había establecido como una norma y un decreto para toda la ciudadanía bajo su reinado, y todos tenían que obedecerle, simplemente no tenían otra opción porque el que estaba hablando era el rey, por medio de la boca de un vocero, un mensajero autorizado, validado y señalado para tal fin, un embajador, pero al final era la voz del rey.
Sin embargo, Pablo está diciendo, sí, nosotros también somos embajadores en el nombre de Cristo, somos embajadores de Dios, pero la actitud del embajador cristiano, del creyente, es una actitud, y podemos notar la urgencia en sus palabras, incluso el amor, la preocupación en el buen sentido de la palabra, porque Pablo dice como si Dios rogara por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Entonces hay una actitud de ponerme al lado de la persona, llamar la atención de esa persona y decirle, hey, reconcíliate con Dios, mira que vas a ir al infierno, mira que hay un pago para la incredulidad del ser humano, mira que tal vez hoy tú estás viviendo y tú dices, pero no hay ningún problema, yo estoy separado de Dios, y no me pasa nada, no hay ningún problema, ¿no? Pero Romanos capítulo 2 nos dice, ¿acaso, hombre, ignoras que la paciencia y la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, ¿cierto? Y Dios a veces no castiga la maldad inmediatamente, no porque Él no tome en cuenta la maldad, no porque Él no pueda juzgar la maldad, sino porque en su paciencia a veces nos extiende un poco de misericordia para que podamos arrepentirnos. Entonces, esto es persuadir, es mostrar la verdad con todas sus consecuencias, con todas sus bendiciones, con toda la luz del Evangelio y tratar de hacer entrar en razón a la persona y mostrarle las consecuencias de sus actos, tanto de obedecer a Cristo Jesús como de rechazarle. Otro ejemplo, en Hechos capítulo 2, el primer sermón de la iglesia cristiana, Pedro está predicando y miren lo que dice la escritura. Él termina un largo sermón, son varios versos, no vamos a leerlo, solamente vamos a ir a la parte final de su sermón, y dice el verso número 40, después de que le había predicado y los varones que le habían escuchado se compungieron de corazón y le preguntaron, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepiéntanse, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús, y da justamente la parte del llamado, ¿no? Llamado a la acción de las personas. Pero dice el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces esa es la idea, persuadir, ¿sí? Persuadir, tratar de llevar a la acción, de mostrar a las personas el hecho de que tienen que tomar una decisión. Ahora, ¿cómo este material de la historia de la esperanza nos ayuda a eso, a esta última parte del llamado? Recuerda que les mencioné que hay 8 verdades fundamentales, esenciales, que la gente debe entender para poder entender completamente este plan general de la redención. Y estas 8 verdades son Dios, el pecado, Cristo, la fe, el hombre, la muerte, la cruz y la vida. Cada una de ellas están relacionadas y forman y encadenan este gran hilo conductor que muestra a través de la historia de la esperanza. Queremos que las personas entiendan. Vuelvo a repetir, esto no es un tratado de teología sistemática. No vamos a hacer una clase de teología, de amartología, de cristología. No. Pero queremos que las personas entiendan conceptos claves acerca de quién es o qué cosa es cada uno de esos conceptos que estamos mirando. Por ejemplo, con respecto a Dios, ¿qué queremos que la gente entienda con respecto a Dios? Bueno, que Dios es uno, en primer lugar, en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero un solo Dios, eterno, omnisciente, omnipotente, que todo lo sabe, que todo lo puede y que sobre todo es bueno y es santo. Es bueno, ama al hombre, ama su creación, no está alejado de la creación, está presente en su creación, pero a la vez es santo. Él es el juez justo de toda la tierra. Él es grande en misericordia, grande en bondad, pero no dará por inocente al culpable. Entonces queremos traer luz sobre la persona de Dios, sobre su carácter, para que podamos entender cuando entramos al siguiente punto, el punto del concepto del hombre, y entender que somos responsables ante Dios. Entonces entender que somos responsables ante un Dios santo que no va a aceptar que ningún pecado entre a su cielo. Entonces queremos que esta persona entienda esto. Cuando hablamos del hombre, queremos entender de que el hombre, o queremos dar a conocer de que el hombre es, sí, la cúspide de la creación de Dios, es cierto, pero también es un ser que nació, que fue creado, que fue diseñado por Dios para ser inmortal, para tener comunión perfecta con Él, pero no lo pudo hacer por causa de su desobediencia. Y dado que el hombre es creación de Dios, es un agente moral delante de Dios, responsable ante Dios de sus actos, Él tuvo que pagar la consecuencia de sus pecados, que es la muerte espiritual, pero también la muerte física. Y como agente moral, entonces, y ahí viene lo importante, las personas tienen que entender que vamos a dar cuentas sí o sí ante Dios de nuestros actos. Así yo no crea en Dios, igual voy a tener que dar cuentas a Dios
cuando me presente ante Él el día de mi muerte. Entonces, queremos que las personas entiendan esto. ¿Sí? No somos autosuficientes, no somos independientes, somos personas que estamos sujetas a la creación de Dios, vivimos dentro de la creación de Dios, estamos sujetas a Él y habremos de darle cuentas a Él de nuestra vida. Acerca del pecado, queremos que las personas entiendan que el pecado es infracción de la ley, es la desobediencia a toda aquella voluntad expresada de Dios. ¿Sí? Si bien es cierto, donde no hay pecado, donde no hay ley, no hay pecado, pero ahora la palabra de Dios nos muestra claramente cuál es su voluntad. Y todo aquello que esté contra la voluntad de Dios, eso se llama pecado. ¿Sí? Y tal vez acá es un concepto muy importante, vital, que las personas puedan entender, porque bueno, ahora en estos tiempos en los cuales aún la maldad puede ser relativa, las cosas buenas, va a depende mucho de la posición de cada persona. Tenemos que hacerles entender a estas personas, a las personas a las cuales estamos compartiendo el Evangelio, que las verdades bíblicas son absolutas, no relativas, y que el pecado es toda desobediencia a la voluntad de Dios, no toda desobediencia a lo que yo creo o a lo que mi conciencia me dice, no, es toda desobediencia a la voluntad clara y expresa de Dios, la cual ha sido manifestada en las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de la muerte, el cuarto punto, queremos entender que la muerte es la consecuencia justamente del pecado. La muerte no es el fin de todas las cosas, no es simplemente el sueño eterno, es la separación tanto del cuerpo físico como de la parte inmaterial en la muerte física, pero también la separación de Dios. Esa es justamente la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. Estamos separados de Él, estamos apartados de Él, ¿no? Y las personas tienen que entender esto, la muerte. Cristo, bueno, ¿qué podemos decir de nuestro Señor Jesucristo? El Salvador de los hombres, Dios hecho hombre, vivió una vida perfecta, murió en una cruz sin haber cometido pecado alguno, pero allí pagó la pena de todas nuestras maldades y de todos nuestros pecados, resucitó el tercer día y subió a los cielos, donde ahora Él es entronizado como Señor de señores y Rey de reyes. Está allí a la diestra del Padre hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y Él vuelva nuevamente por su iglesia para juzgar a este mundo. Entonces, las personas tienen que entender esto. Es el Cristo, el Mesías prometido desde hace siglos antes. Y aquí la historia de la esperanza nos ayuda mucho a poder ver cómo este Cristo de Dios fue anunciado, profetizado desde siglos antes de que naciera aquí en la tierra. La cruz, ¿no? Es este instrumento terrible de castigo sanguinario, pero que para nosotros es una señal de la poderosa salvación que Dios nos ha dado, de buenas noticias. Ese instrumento de humillación, ese instrumento de castigo, se convierte en un instrumento donde Dios muestra su gloria, donde Dios muestra su amor para con el hombre, pero a la vez su justicia. Él es el Dios santo, tiene que castigar el pecado, pero no desea castigarlo en el hombre, no desea destruir al hombre, castiga y pone a su hijo como sustituto nuestro, castiga a su propio hijo para que el ser humano no tenga que pagar. Y esto lo hace en la cruz nos muestra esto. También el séptimo punto es la fe, ¿no? La fe es la respuesta que se pide del ser humano, ¿no? Dios ha hecho todas estas cosas, Dios ha provisto salvación para el ser humano, ahora Dios demanda arrepentimiento y fe, que no son dos cosas excluyentes ni dos cosas separadas, sino que podemos entenderla como dos caras de la misma moneda. Si yo tengo fe en Cristo, voy a arrepentirme, voy a alejarme de la vida de pecado, de la vida separada de Él, y viceversa. Si yo me he arrepentido de la vida pecada, lo hago para mirar a Cristo Jesús con ojos de la fe. Una de las grandes figuras que podemos encontrar acerca de la fe, y justo se encuentra en la historia de la esperanza, es este evento de la serpiente de bronce, que lo podemos ver en el libro de Números, y que providencialmente es utilizada por el Señor Jesús cuando habla con Nicodemo. ¿Sí? Juan capítulo 13, el verso 15, Jesús le dice a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, ¿no? Por de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la serpiente de bronce nos muestra esto, ¿no? Israelitas que han sido picados por serpientes están a punto de morir, pero Dios provee esta serpiente de bronce, esta serpiente ardiente, para que todo aquel que mire, no haga nada más que solo mirar, que confiar en el hecho de que mirar le iba a salvar, justamente eran salvas del veneno de las serpientes. Y eso es la fe.
En palabras del escritor de Hebreos, la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, ¿no? La confianza en Dios. Y sin fe es imposible agradar al Señor. Y fe es justamente el medio por lo que se pide, lo que se demanda del hombre, el medio por el cual nosotros podemos ser salvos por la gracia de Dios, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Romanos capítulo 5, verso 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús, ¿no? Es el gatillador, el disparador de esta salvación, la fe, ¿no? La fe ya ha sido provista por Dios, por medio de su gracia en la obra sustitutoria de su Hijo. Pero ¿cómo se hace efectivo esa fe en los hombres? Cuando los hombres ponen fe en la persona del Hijo de Dios, que es lo que se demanda. Y por último, vida es la promesa, ¿no? Si el pecado trajo muerte, la fe nos trae vida. La fe nos trae la vida eterna, la comunión con Dios, la paz. Aún morimos físicamente, aún nuestro cuerpo está sujeto al pecado, pero eventualmente todo será absorbido por la vida, como nos enseña 1 Corintios capítulo 15. La vida es la paga, la recompensa, la vida eterna. Jesús dijo en Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Sí? Entonces, esos 8 conceptos, queridos hermanos, son los puntos claves que nosotros queremos que las personas entiendan cuando estamos llevando a la persona hacia una respuesta de fe. Estos 8 conceptos están presentes en toda la historia de la esperanza. Y cada uno de ellos está validado, está refrendado por eventos que nos muestran, ¿no? Acabo de mencionar algunos, por ejemplo, cuando hablamos de Cristo, pues mostramos o se habla acerca de esa figura del sacrificio de Isaac, cuando también la Pascua judía, en el siervo sufriente que anuncian los profetas. Entonces, cada uno de estos conceptos está apoyado, está soportado por eventos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y haremos bien en que en la medida que vamos avanzando en la explicación de estos eventos, hagamos siempre el énfasis y reforcemos estos 8 conceptos, ¿no? Si estoy, por ejemplo, ¿no? Volviendo al tema de la serpiente de bronce, si llego justo a este evento en el Antiguo Testamento y empiezo a explicarle a las personas a las cuales estoy evangelizando acerca de la serpiente de bronce, leemos el texto, trato de, tal vez puedo incluso hacer una ayuda audiovisual, puedo mostrarle cómo era esta serpiente de bronce y explicarle a las personas este concepto. Entonces vamos fortaleciendo el concepto de ¿qué? De fe, ¿sí? De fe. Voy fortaleciendo el concepto de qué es la fe, ¿no? En este caso específico de la serpiente de bronce, era mirar a la serpiente y confiar de que solo con mirarla el veneno de la serpiente no me iba a hacer efecto, ¿no? Probablemente eso humanamente sonaría ilógico, que solamente el hecho de mirar un objeto de bronce me salvara del veneno que ya había entrado en mi sangre, en mi torrente sanguíneo, que me iba a matar. Pero justamente esa es la idea de la fe, ¿no? Mirar y confiar en lo que se nos ha dicho, confiar más allá de nuestro entendimiento, no sin anularlo, pero más allá de nuestro entendimiento. Y así con cada uno de los eventos que van fortaleciendo alguno de esos 8 puntos que es necesario que la persona pueda entender. ¿Por qué es necesario esto? ¿Por qué tenemos que darnos este trabajo, llamémoslo así, ¿no? Porque al final, recuerda que lo que nosotros queremos es aclarar, ¿no? Queremos aclarar esos conceptos a la mente de las personas, queremos personalizar, es decir, volviendo nuevamente al ejemplo del concepto de la serpiente de bronce, y detrás de esto que estamos reforzando el concepto de la fe, estoy aclarando qué es la fe, estoy aclarando que la fe es el concepto de confiar, de mirar y de confiar en lo que Dios ha dicho, que es verdad, confiar en que es así y actuar en consecuencia. ¿Y cómo entraría la parte de la personalización? Bueno, si queremos personalizar este asunto de la fe, entonces yo puedo decir ahora, después de haber expuesto acerca de la fe y de la serpiente de bronce como ilustración de la fe, puedo personalizarlo al conversar con la persona y decirle: ¿y tú confías en lo que te estoy diciendo? ¿Confías en lo que Dios te está hablando, en lo que Él te está mostrando? ¿No confías en que Jesús puede ser ese Salvador para tu vida? Entonces tratamos de aterrizarlo a su vida y a su vida personal, ¿sí? Y entramos a la parte de la persuasión cuando
sobre todo vamos a llegar ya a la parte final, cuando tratamos de alguna manera motivar a la persona a una respuesta de fe, a una respuesta de fe. ¿Cómo pienso que el puente cronológico de la vida me puede ayudar a aclarar estos conceptos? Bueno, ya lo he mencionado, ¿no? Al desarrollar cada uno de estos puntos estamos aclarando en la mente de las personas estos conceptos. ¿Cómo pienso que el puente cronológico me puede ayudar a personalizar? Va a depender mucho de las ilustraciones que yo coloque para, valga la redundancia, ilustrar esta verdad en la mente de las personas, pero dado que se encuentra en un formato tan fácil de leer, bastante sencillo, ¿no? Vuelvo a repetir, no este es un tratado de teología sistemática, son sí conceptos bíblicos, doctrinales, pero explicados de una manera simple, entonces nos puede también ayudar y dar pie a personalizarlos, ¿no? Siempre puedo personalizar, es decir, puedo hablar acerca de Dios y decirle, ok, ¿qué te parece este concepto de Dios? ¿Qué concepto de Dios tú tenías antes, no? Entonces estoy personalizando, lo estoy trayendo a la realidad de esa persona y vas a encontrarte respuestas muy diferentes. Cada persona llega al conocimiento del Señor con ideas equivocadas acerca de Dios, que se van limpiando con la palabra del Señor. Con respecto al pecado igual, ¿cierto? Yo puedo explicar qué es el pecado, puedo dar ejemplos del pecado, pero la pregunta ahora es para personalizar y decirle a la persona, ¿identificas que tú has pecado? ¿Cierto? Al hablar, por ejemplo, de la desobediencia a los padres, al hablar del robar, de la mentira, de la codicia, de la lujuria, puedes identificar, puedes darte cuenta que tú también has pecado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy personalizando, no estoy solamente hablando del pecado como diseccionando un libro, ¿no? Leyendo teorías, sino estoy trayéndolo a la vida de esa persona para que pueda darse cuenta que también es pecadora. Y la parte de la persuasión tiene ya mucho que ver con la última parte de este método en la historia de la esperanza, que nos lleva a una respuesta personal de fe, ¿no? Ya hemos explicado los conceptos, hemos mostrado en la medida de lo posible el gran plan de Dios, el gran plan de salvación, y ahora queremos decir, ok, ¿qué vas a hacer con lo que se te ha expuesto? ¿Cierto? ¿Qué vas a hacer ahora que entiendes que eres pecador, pero que Dios te ama y ha provisto salvación, ha castigado a su Hijo? Es cierto, Él ha muerto por el mundo, pero ahora lo voy a personalizar. Ahora digo, Dios ha muerto por ti, ¿no? Dios te ama a ti y ha provisto salvación para ti, para que tus pecados personales, claro, los de todo el mundo, pero los tuyos personales, no sean castigados, porque tus pecados merecen la muerte. Tú mereces el infierno por causa de tus pecados, pero Dios no quiere que tú vayas al infierno y ha provisto salvación para ti. ¿Qué vas a hacer con esto? Dios te manda arrepentimiento y fe. Mira a Cristo Jesús, mira lo que Él ha hecho por ti y cree. Cree que si tú confías e invocas el nombre del Señor, como dice Romanos capítulo 10, serás salvo. Serás salvo, serás justificado, serán anulado el acto de decretos que había contra ti, que te era contraria, y será clavada en la cruz y serás inocente ante la presencia de Dios. Es una respuesta de fe, ¿no? No queremos presionar, no queremos crear falsos positivos, es decir, presionar o de alguna manera manipular a las personas a que tomen una decisión para la cual no están preparadas. Es mejor tomarnos un tiempo y orar para que la persona tenga la iniciativa de entregar su vida al Señor, de consagrarse a Él. Va a ser mucho mejor eso que tratar nosotros de forzar una respuesta. Porque, hermanos, si Dios no toca el corazón de esa persona, tú puedes explicarle la historia de la esperanza 1000 veces y esa persona se lo puede saber de memoria incluso, pero no va a ser salvo. ¿Sí? No va a ser salvo hasta que hay una obra de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos nada más. Y este material es un instrumento. Este material no garantiza, por favor, como ningún otro método garantiza, que sí o sí todas las personas a las cuales tú les expliques esto se van a salvar. No, van a haber personas, hermano, como me ha pasado a mí, a las cuales hemos explicado métodos como estos y no se salvaron. Entendieron, escucharon, les gustó y se fueron y no volvieron más. Porque el poder no está en el método. Esto es un método más, simplemente cómo podemos llevar el evangelio a las personas. Pero el poder está en Dios. Él es el que salva. Él es el que obra en las personas. ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue después? Bueno, en este curso también proponemos y recomendamos el material El Camino al Gozo.
¿Qué es el material del camino al gozo? Bueno, eso lo vamos a explicar con más detalle la próxima semana, pero solo para culminar esta clase diríamos que es un manual cortito de discipulado, el discipulado más básico que puedes encontrar. Las cosas que sí o sí tú quieres que un nuevo creyente conozca antes de que tal vez ya entre en un proceso de discipulado más grande, con un material ya más elaborado. Eso lo vamos a ver la próxima semana, pero primero tenemos que estar seguros, pues, ¿verdad?, de haber compartido correctamente el Evangelio y de que esta persona entiende y que ha tomado una decisión de fe. ¿Cómo lo vas a saber? No necesariamente porque te lo diga, pero dice claramente el libro de Primera de Juan que un nuevo creyente da evidencia de ser un nuevo creyente. Ama a los hermanos, ama a Dios, ama la palabra, desea, a pesar de todas sus limitaciones y falencias y pecados con los que pueda haber venido y llegado a Cristo, desea en su corazón, desea y busca más de Dios. Entonces, que ese material nos ayude a poder compartir la palabra del Señor, el Evangelio, a las personas, y que lo utilice, como sé que lo está haciendo, para alcanzar a muchas personas con el Evangelio de Jesucristo. Muy bien, queridos hermanos, esto ha sido un poquito la idea de esta última clase, y la próxima semana entraremos ya con el tema de ayudar a los incrédulos o a los nuevos creyentes a retener el Evangelio, a retener lo que han recibido, ¿no? Y eso ya tiene que ver con examinar este material, el camino al gozo, que es la parte complementaria, ¿no? La historia de la esperanza es la herramienta evangelística, el camino al gozo es la herramienta discipuladora de apertura, ¿no?, que pone la base rápido, las bases más fundamentales, para luego ya tener un discipulado como las iglesias tienen, ¿no?, que puede ser ya más elaborado, con más tiempo y todo ello. Bueno, por favor, vean las actividades de la semana, realicen lo que tengan que realizar en esta semana. Si tienen alguna pregunta, saben que pueden contactarse conmigo. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.